Y a esta hora de la tarde recibimos y le agradecemos estos minutos a Eduardo Ledesma, técnico del equipo 2 de Mayo, que es el rival de Alianza Lima en la fase 1 de la Copa Libertadores de América. Profesor Ledesma, buenas tardes, bienvenido a Fútbol Como Cancha, lo saluda Jesús Arias, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo anda? Muy buenas tardes para todos, un saludo para toda la gente de Perú. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo se viene preparando? ¿Qué expectativa para lo que va a ser el choque de fase 1 de Copa Libertadores de América ante Alianza Lima? Sí, realmente estamos finalizando la etapa de preparación, la etapa de donde uno hace la base, ¿verdad? Salimos de la pretemporada, estamos haciendo amistosos, tratando de encontrar nuestro mejor nivel para, sobre todo el inicio de nuestro torneo acá, el paraguayo, que inicia el próximo viernes. El viernes 23 ya tenemos un partido frente al Sportivo Luqueño en nuestra cancha, en Pedro Juan Caballero, nuestra ciudad. Y luego ya tenemos un partido de adelanto, día miércoles frente a Olimpia, otra vez en nuestro estadio. Y después sí viajamos a Asunción y después sí ya tenemos el partido de Copa con Alianza Lima en Pedro Juan Caballero, ¿verdad? Y creo que nos estamos preparando de buena manera, pudimos hacer una buena pretemporada. Gracias a Dios los jugadores pudieron terminar de buena manera y bueno, estos amistosos nos están sirviendo para soltarnos un poco, encontrar nuestro mejor nivel y tratar, como dije antes, llegar en óptimas condiciones para el debut del torneo local, ¿verdad? El rival ya lo conocen de hace un tiempo. Cuando salió Alianza Lima para ser el rival de 2 de Mayo, ¿cuál fue la sensación que tuvo como técnico, considerando lo que hizo Alianza el año pasado en la Copa Libertadores, los refuerzos que tiene, que son de nivel de selección? Sí, obviamente es un rival que tenemos que respetar, tiene mucha historia el club mismo es un club copero, que siempre jugó Copa Libertadores, acostumbrado a jugar este tipo de torneos, también por las incorporaciones que tiene, los jugadores que tiene, jugadores de mucho nombre, de mucho renombre, mucho recorrido, mucha trayectoria, jugadores demasiado reconocidos. Y bueno, lo que esto provoca obviamente en toda la gente acá de Pedro Juan Caballero y en los jugadores mismos, nosotros, dirigencia del club, es que te motiva, ¿verdad? Es un partido que motiva para cualquiera, una experiencia única, una linda experiencia para el club. Primera vez que juega este tipo de torneo y nos toca un rival como Alianza Lima, que es un club grande, un club con muchísima historia, y creo que eso realmente es una sensación muy linda, ¿verdad? Profe Ledesma, ¿cómo le va? Alan Díez lo saluda, bienvenido a Perú. Hoy juega Alianza y parece que arranca Girotti. Tiene buen plantel Alianza. ¿Lo vio frente a Independiente? ¿Qué le pareció? ¿Por dónde cree usted que es la virtud de Alianza? Sí, hola, muy buenas tardes primero. Sí, el otro día también vi que Girotti había arrancado. Hoy no sé si arrancaría ya como centro delantero. Hoy arranca de 9, parece que está golpeadito Paolo. Claro, el otro día había arrancado con Guerrero, era un poco tirado a la derecha. Seguramente también Guedes estará mirando, probando, teniendo alternativas también en la cabeza para, bueno, justamente como yo dije también, lo amistoso que nosotros hacemos acá en Paraguay nos sirve para tener algunos parámetros, ver los niveles de cada uno de los jugadores y a partir de ahí ir ganándose el puesto. Lo mismo creo que va a pasar con estos amistosos de Alianza, ¿verdad? Como vos decís, seguramente hoy probará otro equipo, otras variantes y bueno, irá viendo qué formación, qué estilo de jugadores, qué característica es la que mejor le sienta al equipo para llegar a ese debut de Copa, ¿verdad? Profesor Ledesma, buenas tardes, lo saluda Juan Carlos Ortecho. ¿En algún momento hubo una posibilidad de jugar el partido con Alianza en Asunción porque se habló de esa sede en lugar de Pedro Juan Caballero? Sí, era, bueno, buenas tardes primero Juan Carlos. Sí, era una opción, obviamente por las remodelaciones que estaba aconteciendo en el estadio, ¿verdad? Es un estadio, como yo había dicho ya en su momento a varios de tus colegas ahí en Perú, que no conocen por ahí mucho lo que es Paraguay, un estadio antiguo que se había remodelado mucho para lo que fue la Copa América del 99. Ahí Paraguay había jugado un partido de fase de grupo con Perú. Sí, Paraguay claro. había ganado 1-0 con gol de Santa Cruz. Y bueno, el estadio quedó ahí, obviamente se siguió pintando, manteniendo, pero necesitaba muchas remodelaciones para lo que es el requisito y las obligaciones que requiere la Conmebol para poder tener un partido de esta talla, ¿verdad? Entonces, todo eso creo que ya se pudo lograr. El otro día tuvo la visita al club del presidente Alejandro Domínguez, ¿verdad? Y creo que estuvo por ahí mirando, seguramente con la gente encargada
de todos esos requisitos que piden ellos para poder albergar un partido de esta magnitud. Y creo que estaba todo en orden como para poder llevar el partido ahí y tener sobre todo la posibilidad de llevarle a toda esa gente linda de Pedro Juan Caballero un partido y un rival tan lindo como es Alianza, ¿verdad? Uh-huh. Ahora bien, la llegada o el acceso a Pedro Juan Caballero desde Asunción, entiendo que hay vuelos, porque por el camino por terrestre es largo, ¿no? Son unas 8 horas aproximadamente. ¿Cómo se trasladan ustedes a Asunción normalmente? Y por ejemplo, cuando los partidos son domingo tras domingo, que vos tenés obviamente una semana de trabajo, una semana larga para recuperar al jugador, para preparar los partidos, Uh-huh. normalmente los viajes son por terrestre, ¿verdad? Uh-huh. Y en bus más o menos tarda entre 6 horas y media, 7 más o menos, de acuerdo Uh-huh. también al tráfico, ¿verdad? Pero Uh-huh. más o menos eso es la referencia de Pedro Juan a Asunción, y de Asunción a Pedro Juan son más o menos 7 horas de viaje. Uh-huh. Profesor Ledesma, ¿cómo está? Le saluda Andrea Closa. ¿Qué nos puede contar sobre 2 de mayo? ¿Cuál es la forma de jugar que tiene y por ahí las principales figuras? ¿Cómo se ha armado para esta temporada? Hola, muy buenas tardes, Andrea. Y la verdad, para que conozcan un poco más del club, es un club que ascendió hoy en este 2026 sería nuestro tercer año en primera división, que volvió el club a primera después de 14 años. Tuvo mucho tiempo por el ascenso del fútbol paraguayo. Y bueno, gracias a Dios en estos 3 años, bueno, este sería el tercero, ¿verdad? En estos 2 años que estuvimos 2024-2025 en primera división, al club le fue relativamente muy bien, ¿verdad? El primer año clasificamos una Copa Sudamericana, estuvimos ahí cerca peleando el torneo con Olimpia y con Guaraní. El año pasado tuvimos también la posibilidad de pelear otra vez el torneo, sobre todo en el torneo clausura, ¿verdad? Después, bueno, por obvias razones, a veces no tener un plantel tan largo, también por ahí sufrir algunas lesiones, algunos jugadores muy importantes, capaz no tuvimos el recambio que necesitamos. Y bueno, estábamos muy enfocados también con el torneo de la Copa Paraguay, que es el torneo que obviamente nos clasificó a la Libertadores, ¿verdad? Entonces, a veces también le das prioridad a un torneo y bueno, al descuidar un poco el otro torneo, capaz no pudimos pelear el torneo hasta el final, pero sí la Copa Paraguay, ¿verdad? Donde jugamos la final. Y es un equipo relativamente de hambre de jugadores, ganas de salir adelante, de ganarse un nombre, de poder pegar el salto, de hacerse conocer, y obviamente eso todo acarrea muchas cosas, ¿verdad? Una transferencia, un salario mejor, salir a jugar al exterior. Entonces es un club que se está perfilando para hacer algo así como trabajo como jugadores jóvenes, con una mezcla de algunos veteranos que obviamente llevan de la mano al plantel, Uh-huh. que son los que manejan los vestuarios, pero sí tratando de darle al equipo mucha dinámica, mucha intensidad, mucha agresividad a la hora de jugar, ¿verdad? Entonces, por la juventud de los jugadores, ¿verdad? Profesor Ledesma, ¿es verdad que no le preocupa a Paolo Guerrero por el tema de la edad? No, eso es algo que el otro día justamente me reía un poco, me causaba un poco de gracia me mostraron una nota, no recuerdo de quién, pero es de ahí, de un medio de Perú. Uh-huh. Y primero, que si yo llego a hablar mal de Avíncula, de Zambrano, de Paolo Guerrero, yo sería un maleducado, un desubicado, porque la carrera que hizo Paolo es gigantesca, y no respetar a un jugador como él sería como no respetar a un Roque Santa Cruz acá en nuestro fútbol paraguayo, ¿verdad? Realmente siempre estos jugadores son de respetar mucho, tienen su jerarquía, por algo siguen jugando, por algo se mantienen todavía en el primer nivel de nuestro fútbol, y a todos los jugadores hay que respetar, así como respetamos a Girotti, que es un refuerzo de clase A, y a Víncula también tenemos que respetar a Guerrero, ¿verdad? A lo que yo iba con respecto a Guerrero es que yo decía que acá en Paraguay el jugador de 2 de mayo, porque yo sé cómo se lo ve a 2 de mayo, como un equipo chico, sin decir que nadie esté subestimando a 2 de mayo, pero Uh-huh. estamos acostumbrados también a jugar contra Roque Santa Cruz, contra Oscar Tacuara Cardoso, que también fueron jugadores muy renombrados en su momento, ¿verdad? Que también jugaron mucho tiempo en Europa, que consiguieron cosas muy grandes con la selección paraguaya, y a eso en mayo iba con los jugadores de 2 de mayo, decirle que estamos acostumbrados también a jugar con jugadores como la talla de Paolo Guerrero, ¿verdad? Claro. Pero obviamente a Paolo se lo respeta. Exacto. Es un jugador que donde tenga uno dentro del área
sabemos que te vamos a mandar a guardar el balón, ¿verdad? Usted se refería entonces al tema que tenía que ver con que ya enfrentaban futbolistas de esa categoría, ¿no? Está claro, Tacuara y Roque en la Liga Paraguaya también son futbolistas que están ahí, que están vigentes y que de hecho despiertan atención de los rivales siempre. Profe, ¿le conviene? Sobre Sí. todo para aclarar Sí. lo de Paolo, sobre todo que uno siempre tuvo admiración sobre Pizarro, sobre Paolo, ¿verdad? Que fueron jugadores que jugaron en Alemania, Bayern Múnich. Paolo, que también jugó mucho en Corinthians, consiguió cosas muy grandes con el Flamengo, con Corinthians, hizo el gol de la final de la Intercontinental contra el Chelsea. Entonces, ¿cómo no vas a respetar a un jugador de esa talla? Ujú. Yo lo que quise nomás dar a entender es que, bueno, ya tuvimos la experiencia de rozarnos con Roque Santa Cruz, con Tacuara, con otros jugadores de renombre acá en nuestro fútbol paraguayo, y es algo parecido, ¿verdad? Sobre todo marcando eso, ¿por qué? Porque el club estuvo mucho tiempo en el ascenso del fútbol paraguayo, y hay muchos jugadores nuestros que jugaron en el ascenso, y obviamente jugando en el ascenso a veces no tenés la posibilidad de rozarte con jugadores de tanto renombre, ¿verdad? Ujú. Se Y puede, bueno, sí. después- Profe, ¿se Después- puede considerar una ventaja no tener en este caso el favoritismo de la llave? O sea, que en la previa se estime que no es favorito 2 de mayo en la llave. No sé si es una ventaja. Lo que sí yo creo que puede suceder, ¿verdad? No sabemos qué va a suceder. Después el árbitro va a hacer sonar el pitazo y vamos a ver qué sucede dentro del campo, ¿verdad? Pero creo que en los papeles, si uno se imagina, creo que cuando a veces te sacan el favoritismo, es como que te sacan una mochila, ¿verdad? Ujú. Te sacan la responsabilidad, te sacan el peso de encima, y el peso del partido seguramente lo va a tener Alianza, ¿verdad? Para todo el continente sudamericano y la gente que nos ve de Europa, obviamente, y no es ningún descubrimiento mío, el club conocido acá es Alianza Lima, ¿verdad? 2 de mayo es un club que está haciendo carrera, que se está haciendo conocer, y obviamente con los años seguramente 2 de mayo, siguiendo de esta manera, haciendo bien las cosas, va a seguir jugando más veces y más seguido este torneo de nuestro continente, ¿verdad? Pero hoy por hoy sabemos que el favoritismo es Alianza. Creo que eso es darle la responsabilidad a Alianza, que ellos se hagan cargo del partido, el favoritismo de ellos, la mochila de ellos, y nosotros, obviamente, eso nos puede dar una ligereza para enfrentar esa llave. Profesor Eduardo Ledesma, muchas gracias por los minutos para Fútbol como Cancha. Que esté muy bien. Un abrazo. No, por favor. Un abrazo para usted y espero haber aclarado lo de Paolo. Realmente es un privilegio para mí. Yo tuve el placer también de ser jugador profesional, y creo que para los chicos mismos acá de 2 de mayo, más allá de la admiración que seguramente tienen por este tipo de jugador, obviamente dentro de la cancha uno olvida eso. Ahí es a cara de perro, como decimos vulgarmente. Pero obviamente la admiración siempre va a estar, ¿verdad?, hacia esos jugadores. Gracias, profe. Un abrazo. Quedó Abrazo. claro. Ahí está el profesor Eduardo Ledesma, entrenador del Club 2 de Mayo de Paraguay, rival de Alianza en la fase 1 de la Copa Libertadores de América. Hacemos la pausa.